Bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra del Señor, y esta tarde pues queremos compartir con ustedes acerca de tres cosas que son importantes en nuestra vida de fe. Y estoy hablando de, primero, el Evangelio que debe entrar a nuestra vida. Lo segundo es la oración, que debe ser algo que debe ser permanente en nuestra vida de fe. Y tercero, el evangelismo que está en la Biblia, para que podamos vivir esta fe que nos han dado a través del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Así que voy a leer el libro de Judas, capítulo 1, verso 20 y 21. Para comenzar, Judas, capítulo 1, versículo 20 y 21, y dice de la manera siguiente: pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes, y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. Otra versión dice también: edificados sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo y manteniéndose en el amor de Dios, aguardando o esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. Así que vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios. Padre, te bendecimos, gracias porque nos permite estar acá, Señor. Gracias porque podemos compartir tu palabra, Señor, en este momento, y poner, Señor, delante de ti este tiempo, Señor del cielo. Oro, Señor, en este momento para que tu gracia esté con nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe, Padre, en este tiempo donde examinamos tu palabra, Señor, y la compartimos con nuestros hermanos. Bendigo tu nombre, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Te pido que nos guíes a través de tu Santo Espíritu en tu palabra, Señor, que hemos leído en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Cristo. Amén y amén. La epístola de Judas es una epístola que no es muy grande. De hecho, es una de las más pequeñas del Nuevo Testamento, y muchas veces no la leemos ni la compartimos, pero en realidad el mensaje de la epístola de Judas es muy importante, y es el mensaje del Evangelio. Y aquí es donde encontramos estas tres cosas que en lo personal yo pude encontrar al momento de recibir el Evangelio y empezar a caminar. Me di cuenta que esas tres cosas son cosas básicas que deben suceder en la vida de todo aquel que cree que Jesús es de Cristo. Entonces, buscando en la palabra, me encontré con este pasaje de Judas, y dice que debemos edificarnos sobre la santísima fe, y debemos orar en el Espíritu Santo, y debemos esperar el retorno de Cristo, ¿verdad? Aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús de Cristo para vida eterna. Entonces, estas tres cosas en realidad nos hablan del Evangelio que debe entrar a nuestra vida para poder ser edificados en esa santísima fe. Y dos, debemos orar con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y tercero, debemos hacer el evangelismo mientras aguardamos con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. Así que quiero explicar estas tres cosas en esta tarde. Esas tres cosas deben suceder diariamente en nuestra vida. No es que deban suceder de vez en cuando, sino que son cosas que deben suceder diariamente en nuestra vida. Primero, el Evangelio de la Biblia debe entrar a mi vida cada día. Este es el primer punto, el Evangelio. Yo lo necesito cada día. Así que no debe haber día de mi vida donde el Evangelio no entre a mi vida. Todos los días el Evangelio debe entrar a mi vida. De esa manera es como yo puedo permanecer en el Evangelio, si el Evangelio está entrando a mi vida. Segundo, mi oración. Muchos piensan que ya no hay que orar con el Evangelio, pero la Biblia sigue enseñando que sí hay que orar. Y mi oración es para que se cumpla la voluntad de Dios sobre la tierra, y que pueda yo estar delante del Señor cada día. Entonces debo orar, claro que sí. Mi vida de devoción debe estar delante del Señor cada día a través de la oración, a través de buscar su voluntad en esta oración que Él me permite ahora con el Evangelio de la Biblia. Y tercero, el evangelismo. Es algo que debe suceder según la Biblia, y debe suceder con el Evangelio cada día en mi vida. La primera tierra donde debe entrar el evangelismo es conmigo mismo.
y luego yo debo compartirlo también a los demás. Por eso es que la evangelización mundial debe suceder en mi vida y con mi vida. Entonces debo entender esto profundamente. Estas tres cosas son muy importantes, a tal grado que cuando yo logro entender esos tres puntos, se vuelven en realidad mis títulos de oración. Entonces empiezo a orar para que el evangelio entre en mi vida. Empiezo a orar para que de verdad podamos ser guiados por la voluntad de Dios, y empiezo a orar para que suceda el evangelismo de mi nación. Es así como una nación está siendo alcanzada con el evangelio a través de estas tres cosas que Judas está mencionando ahí. Debemos ser edificados en esta fe. ¿Y cómo podemos ser edificados? Solamente a través del evangelio. Debemos seguir orando en el Espíritu Santo. Y de verdad, ¿cómo podemos orar en el Espíritu Santo? Solo buscando cumplir la voluntad de Dios. Y tercero, debe suceder el evangelismo para preparar el retorno de Jesús como el Cristo, quien nos dará vida eterna. Así que estas tres cosas de verdad deben suceder todos los días en mi vida. Hoy muchos dicen tener la fe correcta. Hoy muchos dicen tener fe, pero lo que tienen en realidad es una religión. No se han encontrado con el evangelio de la Biblia. Otros más dicen tener fe, pero lo que tienen es positivismo. Y entonces repiten textos bíblicos, repiten expresiones, repiten pensamientos y creen que eso es la fe correcta. Entonces lo que tienen es positivismo para la vida, pero no tienen la fe correcta de acuerdo a la Biblia. Entonces muchos otros dicen tener fe, pero lo que tienen son creencias y creen muchas cosas, incluso creen algunas cosas de la Biblia, pero también creen en el karma, creen en la buena suerte, creen en esto, creen en lo otro. Entonces tienen muchas creencias, pero en realidad la fe correcta de la cual nos habla la Biblia es acerca de creer que Jesús es el Cristo. Otros más tienen conocimiento o sencillamente están convencidos de algo. Algunos están convencidos de que Jesús es el Cristo, pero no pueden tener esa fe correcta, aunque hay convencimiento en ellos, y algunos más tienen conocimiento del evangelio. Solamente es información, y algunos incluso lo han podido repetir, pero la pregunta es, ¿estamos viviendo la fe correcta? ¿Estamos de verdad teniendo esta fe correcta de la cual habla la Biblia? Pero cuando vemos a estas personas, muchas de esas personas tiemblan y fracasan al momento de las adversidades, y se viene abajo lo que ellos decían que era su fe, y es que lo que sucede es que solo tienen creencia. Entonces debemos profundizar bastante en esta fe de la cual nos habla toda la Biblia. Sin el evangelio de la Biblia, mi vida de fe es solo idolatría en realidad. Puedo decir que tengo fe, puedo creer que tengo fe, puedo tener conocimiento de la fe incluso, pero de verdad, sin el evangelio, mi vida de fe de verdad no tiene sentido, es solamente idolatría. Muchas personas viven de esa manera. Y aunque dicen tener en el evangelio o creer en el evangelio, su vida es de idolatría en realidad. O sea, usan la Biblia para producir idolatría. Algunos quieren leer la Biblia solo para estar motivados y sentirse bien ellos mismos, ¿verdad? Y entonces van a la Biblia para encontrarse con un versículo que les hable bien, que les haga sentirse bien ese día. Y entonces si lo encuentran, entonces ellos dicen, Dios me está hablando aquí. Pero si encuentran un versículo que no les parece, ahí no es Dios el que les está hablando. Entonces, ¿será que esta es la fe correcta? Sin el evangelio de la Biblia, solamente voy a producir idolatría. Mucha gente también puede orar bastante, puede devocionar muy fuerte y lo hace sinceramente, pero lo hace solo para que Dios le resuelva el problema que tiene, o lo que quiere lograr, o lo que necesita. Y entonces oran muy fuertemente, devocionan muy fuertemente, pero ¿será que esto es lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Será que esta es la oración de la cual la Biblia nos está diciendo? Acá en mi país mucha gente ora y lo hace de verdad muy genuinamente. Se ve que cuando oran que lo están haciendo de una manera muy sincera, pero no se han dado cuenta que de verdad esa no es la oración de la cual la Biblia está hablando, y que oremos en el Espíritu, dice la palabra. Pero muchas veces la gente se confunde y cree que si puede llorar, si se puede quebrantar, si puede estar postrada y gimiendo, entonces ellos están orando en el Espíritu. Pero tenemos que ir a la Biblia. Entonces muchos oran, pero de esta manera para producir idolatría también. El evangelismo de la Biblia no sucede porque no tienen claro el evangelio. Entonces, aunque quieran hacer el evangelismo, aunque salen a las calles,
al final solo terminan haciendo adeptos, seguidores de ellos mismos, y entonces vuelven a caer en la idolatría. Es así como el mundo se encuentra hoy, es así como la iglesia se encuentra hoy. Jesús para muchos entonces es un ídolo más, al cual le piden y lo buscan, pero de una manera egoísta y terrenal. Entonces estas personas caen otra vez en la idolatría, por no darse cuenta de qué es el evangelio del cual nos está hablando toda la Biblia. Entonces quiero ir al primer punto del cual quiero hablar esta tarde: la fe correcta, de la cual nos habla la Biblia. Esa fe correcta que Judas dice: ustedes son amados, edifíquense sobre la santísima fe de ustedes. ¿Cuál es esa fe que Judas llama santísima fe de ustedes? ¿Cómo es que él puede llamarle a esta fe una fe santa? ¿Y por qué él dice que debemos edificarnos sobre esa santísima fe de nosotros? Entonces, ¿cuál es esa fe? ¿Cuál es esa fe correcta que hay que edificar, en la cual hay que edificar nuestra vida? Vayamos a la Biblia y encontrémoslo con la respuesta en la Biblia misma. Por ejemplo, si vamos a Gálatas 2:20, en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo habla de esa fe y dice de esta manera: con Cristo he sido juntamente crucificado. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, aquí viene el punto, lo que ahora vivo, o sea, la forma como ahora vivo, ahora yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, Pablo está diciendo que todo lo que ahora él vive en la carne, lo que él vive en esta vida, en este cuerpo, lo vive por la fe en el Hijo de Dios. Esta es la fe correcta, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús como el Cristo. Y Pablo dice: porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que la fe correcta trata de este Jesús como el Cristo, quien en la cruz y la resurrección cumplió los oficios de rey, sacerdote y profeta. Y entonces esta es la fe correcta de la cual Pablo está diciendo en Gálatas 2:20 que él está siguiendo. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y entonces yo, ¿cómo vivo? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, toda mi vida en esta tierra, en esta carne, es en base a la fe del Hijo de Dios, en el Hijo de Dios. Así que toda mi vida de fe debe estar en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es decir, en la cruz y la resurrección, Él lo hizo todo. Entonces, esta es la fe correcta sobre la cual hay que edificarnos. La fe de Jesús como el Cristo, viniendo a la cruz y a la resurrección para resolver el problema espiritual del ser humano. Entonces, la fe correcta que nos enseña la Biblia es acerca de esta obra de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es el Evangelio en realidad, no es otra cosa, no es otra buena noticia, no es otro asunto, no es otro tema. Y podemos ver cómo los creyentes que van a las iglesias hoy, cuando uno les predica que Jesús es el Cristo, quedan admirados. Pero ellos dicen: pero ¿cómo es posible esto? Esto no lo había entendido, o esto no es así. Otros lo cuestionan. En una iglesia donde estuve recientemente, un grupo de personas se fue porque se cansaron y dijeron: es que solo de Jesús y Cristo predican ahí, entonces nos vamos a ir a otro lugar. Y se fueron de verdad. Entonces, ¿cómo la gente puede cansarse de esa manera? ¿Cómo es que la gente se cansa de oír la buena noticia? ¿Cómo es que la gente prefiere que le cuenten historia, que la vayan a engañar, pero que no le hablen del Evangelio? Porque entonces no le gusta. Entonces, de verdad, Satanás sigue engañando a los que van a los templos hoy. Entonces nosotros, dice la Biblia, que debemos edificarnos sobre esta fe correcta, sobre esta santísima fe que trata acerca de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección. Entonces, si vemos en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4 al 9, la fe correcta es en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, así como Pablo lo decía, ¿verdad? Que él vivía ahora en la fe, toda su vida en la carne la vivía en la fe en el Hijo de Dios, no en otra cosa, no en una religión, no en actos o esfuerzos humanos, no, sino que esa fe correcta es en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver Primera de Juan 4, capítulo 4, verso 4 al 9 dice:
pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Todo aquel que es hijo de Dios va a vencer a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Pero ¿de cuál fe está hablando el apóstol Juan? Y dice el verso 5, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede vencer al mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que la fe de la cual está hablando Juan es acerca de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, y Jesús Cristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, los tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios mismo ha dado este mismo testimonio. Y ese testimonio trata acerca de su Hijo. Así que si podemos conocer o creer el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y Él dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces, la fe correcta de la cual está hablando Judas, esa fe en la cual debemos edificarnos todos los días, esa fe santísima que llama Judas, en realidad es acerca del Hijo de Dios, Jesús como el Cristo. Y el apóstol Juan lo confirma, que esta fe es la fe que vence el mundo, es la fe que puede trascender cualquier cosa, es la fe que de verdad nos hace ver desde otra manera la vida sobre la tierra, como el apóstol Pablo decía, ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo lo veo todo a través de esa fe, yo lo veo todo a través de esa obra que Cristo vino a hacer, y solamente a través de esa obra me puedo dar cuenta de cómo el mundo se encuentra hoy, pero puedo también vencer al mundo a través de esa fe. Entonces, yo me pregunto, de verdad, ¿qué tan grande es esta fe que nos han dado? Para que la palabra de Dios nos anime a cimentarnos cada día en esta santísima fe. Y puedo darme cuenta que en realidad es algo muy grande y que no lo terminamos de entender, y que cada vez nosotros nos miramos más pequeños cuando vamos ante esa fe que nos han regalado, que nos han revelado. Entonces nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que el Evangelio pueda entrar a mi vida. Así que de todos los días yo necesito que el Evangelio entre para poder mantenerme en esta fe correcta. No es que el Evangelio ya entró una vez y ya estuvo. No, es que la Biblia enseña que debe entrar todos los días a mi vida, porque yo necesito esa fe. Yo necesito creer todos los días que Jesús es el Cristo, y entonces necesito el Evangelio entrando a mi vida todos los días. Solo de esa manera puedo permanecer en esta fe. Voy al segundo punto. Judas está diciendo que oremos en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu. ¿Y qué está diciendo Judas cuando dice que oremos? Oremos en el Espíritu. Es decir, ya no oremos de acuerdo a nuestra carnalidad, ya no oremos de acuerdo a mi voluntad, ya no oremos de acuerdo a mis pensamientos, ya no oremos de acuerdo a lo que yo quiero, sino que de verdad orar en el Espíritu es cumplir la voluntad de Dios, es orar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esto no solamente es cumplir la evangelización mundial, claro que sí, esta es la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy, o en ese problema que tengo, en el asunto que estoy resolviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente que ora queriendo obligar a Dios que haga lo que ella quiere, y entonces piden y oran y claman y pactan y gimen y hacen un montón de cosas para obligar a Dios a que haga lo que ellos quieren. Y entonces la mayoría de iglesias oran de esa manera, y oran muy profundamente, pero con su voluntad, con su esfuerzo, con el deseo, con su pensamiento, con sus argumentos. Y entonces la Biblia dice que de verdad nosotros ni siquiera orar podemos, que necesitamos al Espíritu Santo. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo esté en mí, que me llene todos los días para que yo pueda orar en el Espíritu correctamente. La Biblia dice en Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y aquí dice alégrense, es decir, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Alegres por la esperanza segura que ya tenemos. ¿Y cuál es esa esperanza? Es que Jesús va a venir, el Cristo va a regresar. Y luego dice,
tengan paciencia en las dificultades. No dice que no van a haber dificultades. Es más, dice, tengan paciencia en las dificultades, pero vivan alegres por la esperanza que ya tienen. O sea, no importa si hay dificultades, ustedes tienen una esperanza más grande, ustedes tienen la promesa más grande. Entonces, alégrense por esa esperanza segura que ya tienen. Y entonces, tengan paciencia en las dificultades. Tengan paciencia, esto va a pasar, es temporal. No importa si hoy están pasando dificultades. Y luego dice el apóstol Pablo, y sigan orando, sigan orando. Esas tres cosas son muy importantes entenderlas. Primero, cómo debemos vivir con el gozo del Señor, de la esperanza segura que ya tenemos, que Cristo va a venir un día. Segundo, que tengamos paciencia en las dificultades. No es que ya no vamos a tener dificultades, van a haber dificultades, pero ¿cómo debemos vivir la dificultad? Teniendo paciencia. Y tercero, hay que seguir orando. Sigan orando, la Biblia lo dice. Sigan orando, no se detengan, sigan orando. Cada año yo defino puntos de oración. Cada año yo defino que voy a orar en todo el año, y eso se vuelven mis títulos de oración, y de verdad puedo ver cómo el Señor está obrando en medio de esos títulos de oración. Así que cada vez que estoy orando puedo entender que Dios me está dando respuestas sobre esos 5 títulos de oración que tengo. Y tengo hoy 5 títulos de oración exactamente. Y sigo orando sobre eso. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios que está en mí. El que yo siga orando de esa manera. Entonces cada vez que oro, oro por esos puntos que tengo ya definidos. Estoy orando en el Espíritu. Y entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino que de verdad para que se cumpla la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27 dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, o sea el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, va a suceder. Mi oración va a tener respuesta. Esto es lo que la Biblia dice, que si oramos en su nombre, Él nos dará respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es alinear mi oración a la voluntad de Dios. Todo lo que sea la voluntad de Dios es lo que debo orar. Voy a orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Y si tengo un problema, voy a orar para que ese problema siga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo ese problema en mi vida? Entonces yo debo alinearme a la voluntad de Dios. Solamente eso. Eso es orar en el Espíritu. No es otra cosa, no es ponerme a dar de gritos o a dar de saltos. No. Sencillamente es que yo pueda alinear mi oración a la voluntad de Dios. Señor, que tu voluntad se haga, que tu voluntad se cumpla. Señor, yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Igual que Cristo en Getsemaní. Si es tu voluntad, aleja esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos enseñó a orar en el Espíritu. Él estaba orando en el Espíritu. Entonces, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que Judas está diciendo. Permanezcan en esta fe. ¿Y cómo? Solo con el Evangelio entrando a sus vidas. Ahora, oren en el Espíritu. ¿Y cómo? Entonces debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y que todo lo que suceda en mi vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no quiero que suceda nada de acuerdo a mi voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Muchos hoy creen que orar en el Espíritu es algo místico o es algo sobrenatural, ¿verdad? Y entonces lo creen de esa manera. Algunos piensan que orar en el Espíritu es desdoblarse, es decir, que mi espíritu salga de este cuerpo, y entonces dicen eso es orar en el Espíritu, o elevarse, ¿verdad?, en su mente y llegar a un punto donde ellos se sienten cómodos. Piensan que eso es orar en el Espíritu. Otros piensan que es quedarse mentalmente en blanco, es poner en blanco su mente y ya no pensar nada, y entonces cierran sus ojos y se empiezan a concentrar hasta que ponen en blanco su mente. Y entonces otros más dicen, no, es que orar en el Espíritu es orar en lengua, sin que nadie entienda. Y entonces creen que todo eso es orar en el Espíritu. Pero en realidad la Biblia dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tengo un problema, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es llevar ese problema a la voluntad de Dios. Al final, ¿qué se va a cumplir? La voluntad de Dios, no mi voluntad. Es la voluntad de Dios la que debe prevalecer. Así que yo debo orar alineado a la voluntad de Dios. Y entonces voy a empezar a darme cuenta que empiezan a venir las respuestas a mi oración todos los días a mi vida. De verdad es así. Puedo ver cómo Dios está respondiendo a mi oración. Así que les invito a que oren de acuerdo al Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial. Claro que sí. Y esa es la dirección que el Espíritu Santo nos va a dar siempre. Entonces, si yo estoy pasando alguna circunstancia, puede ser que Dios me esté diciendo: tienes que enfocarte más en la evangelización mundial. Tienes que enfocarte más en cumplir mi voluntad. Tal vez estoy pasando alguna circunstancia. Entonces, debo pensar: Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esto? Debo entender cuál es la voluntad de Dios. Y no es que Dios venga con un megáfono a decirme: esta es mi voluntad. No, eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca. Dios nos dejó su palabra para que entendiéramos su voluntad. Entonces, en Juan 6 y verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir entonces que la voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial, y entonces Él va a alinear mi vida a su voluntad, a que suceda la evangelización mundial. Por eso toda mi vida debe estar dirigida a cumplir la evangelización mundial. Toda mi vida debe estar enfocada en cumplir la evangelización mundial para preparar el retorno de Jesús como el Cristo. Mateo 24:14 es un texto conocido, ¿verdad? Y dice que será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. Esta en realidad es la voluntad de Dios. Así que debo orar para que suceda la evangelización mundial. Debo orar para que todo lo que acontezca en mi vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no la mía. Yo debo morir. Yo ya no vivo, decía Pablo, sino que Cristo ahora vive en mí. Entonces su voluntad será en mí. Lo que suceda en mi vida será de acuerdo a su voluntad. Y entonces yo lo voy a reconocer como su voluntad. Y entonces me voy a encargar de hacer la evangelización mundial. Debo orar entonces para que suceda la evangelización mundial en mi vida. Yo soy el primer campo de misión donde el evangelio debe entrar. Donde debe suceder la evangelización mundial primero soy yo. Debo tener claridad del evangelio. Debo tener de verdad exactitud del evangelio. Debo saber correctamente cuál es el mensaje del evangelio. Luego está mi familia. Debo llevar este evangelio a mi familia. Es el segundo campo de misión en el cual yo debo sembrar la buena semilla. Luego en mi trabajo, en mis amigos, en mis vecinos, en mi país. Este es el tercer campo de misión. Debo ser usado por Dios para que empiece a suceder la evangelización mundial en mi nación. Y por último, en el mundo entero, yo debo dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Así que hay mucho por lo cual orar. Hay que orar por nosotros primero. Hay que orar por la familia después. Hay que orar por los amigos también. Hay que orar para que la nación conozca que Jesús es el Cristo. Y hay que orar también por la evangelización de las demás naciones. Así que hay mucho que orar. De verdad, es bastante lo que hay que orar. Necesitamos estar orando para que suceda el retorno de Cristo. Entonces, he hablado de dos puntos. Primero, el evangelio. Para mantenernos en la santísima fe, para mantenernos en la fe correcta, debemos permitir que el evangelio entre a nuestra vida cada día. Segundo, debemos orar en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial. Así que toda mi vida debe estar alineada a eso. Y entonces yo debo orar para que la voluntad de Dios, que me está direccionando a la evangelización mundial, suceda todo. Todo en mi vida debe suceder direccionado hacia ese punto, hacia preparar el retorno de Cristo. Entonces voy al tercer punto. Voy a hablar del evangelismo. El evangelismo debe suceder en mi vida y debe suceder con mi vida. El evangelismo debe entrar a mi vida primero y luego debe usar mi vida para compartir el evangelio. Porque si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo voy a dar testimonio de que Jesús es de Cristo. Pero de verdad, ni siquiera soy yo con mis fuerzas. Es el Espíritu Santo que mora en mí. Es el Espíritu que vino a preparar la venida de Jesús en Cristo nuevamente.
Para eso vino el Espíritu Santo, para preparar la venida de Cristo. Por eso Judas dice, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando Él venga. Entonces debemos esperar esta promesa, guardar con esperanza esta misericordia cuando Cristo venga y nos dé vida eterna. Eso significa que debo vivir para preparar el retorno de Cristo. ¿Y cómo sucede esto? A través del evangelismo. El evangelismo entonces se debe volver algo natural en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo el evangelio. Entonces, si yo tengo el evangelio y estoy guiado por el Espíritu Santo, entonces va a suceder el evangelismo como algo natural, no es algo que yo tenga que forzar. Cuando yo empecé a compartir el evangelio aquí en Guatemala, yo tuve muchas intenciones de armar una estrategia, y yo dije, con el evangelio podemos armar una estrategia y evangelizar Guatemala fácilmente, incluso todo el continente. Si pienso en una estrategia, podría lograr esto y esto y esto, y de verdad pensé de esa manera, pero luego el Espíritu me hizo entender, el Espíritu me dio la dirección de que no era eso, no era un método, no era una estrategia, no era una forma que yo tenía que seguir, no era que de acuerdo a esta estrategia Dios iba a respaldarme, no, el Espíritu Santo me guió a que preparáramos el retorno de Cristo, pero que el Espíritu Santo iba a empezar a levantar a las personas. No yo, no una estrategia, no un método, porque a veces forzamos o queremos forzar a la gente, y de verdad, si el evangelio no entra por revelación del Espíritu Santo a la vida de la gente, va a ser solo emoción, va a ser solo conocimiento, va a ser solo esfuerzo humano, y después todo se va a venir abajo. Y entonces decidí no hacer ninguna estrategia, solamente orar y estar delante del Señor. Y segundo, compartir el evangelio. Y tercero, empecé a ver que empezó a suceder el evangelismo de la Biblia como algo natural. Se empezaron a levantar discípulos, gente con el evangelio, claro, y empezaron a proclamar que Jesús es el Cristo. Así es como sucedió acá en Guatemala. Entonces la iglesia que tiene la revelación del evangelio ama la venida de Cristo. Esto es así, porque si decimos que tenemos el evangelio, pero no amamos la venida de Cristo, entonces ¿será que de verdad tenemos el evangelio? ¿De verdad que estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor? Por eso hablamos de esta fe maranata, ¿verdad? De preparar el retorno de Cristo. Cristo viene. Esto es lo que significa maranata, el Señor viene. Entonces la iglesia que tiene la revelación del evangelio puede preparar la venida de Cristo, porque la ama, anhela la venida de Cristo. Por eso dice acá, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, porque el día que Cristo venga se resuelve todo. Incluso si yo muero, cuando Cristo venga se resuelve la muerte también, yo seré levantado. Entonces una iglesia que tiene el evangelio debe entender que hay que preparar la venida de Cristo, y por eso debe amar la venida de Cristo. No es algo secundario, no es algo superficial o complementario, no, es que de verdad la iglesia que tiene el evangelio debe amar la venida de Cristo, debe amar el retorno de Cristo. También es una iglesia que no busca agradar a los hombres, sino a Dios. No es que yo quiera caerle bien a alguien. De verdad, no pienso que eso sea el evangelio. El apóstol Pablo también lo decía en Gálatas 1:10, ¿verdad? Que no estoy aquí para agradar a los hombres, porque si así fuera, dejaría de ser siervo de Cristo. Entonces, de verdad, debemos ver la evangelización mundial no para agradar a alguien, no para agradar a un hombre, o a algún hermano, o a alguna hermana, o a alguna iglesia, no. Debemos ver la evangelización mundial porque amamos la venida de Cristo. Entonces una iglesia que tiene el evangelio no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Busca cumplir la voluntad de Dios. No importa si lo logra hacer en gran escala o en menor escala. Es que la iglesia que tiene el evangelio va a cumplir la evangelización mundial. No importa, aunque no pueda salir de su región, pero se va a encargar de que su región conozca el evangelio. Entonces debemos entender esto. No es agradar a los hombres. No es que caerle bien a fulano, a sultano, a mengano, a ninguno. No, es cumplir la voluntad de Dios. Entonces el evangelismo es algo que debe suceder naturalmente en mi vida todos los días. También una iglesia que tiene el evangelio es una iglesia que con su fe
puede vencer las corrientes del mundo, no importa cuáles sean, no importa qué tan grande se levante. De verdad, esta es la fe que vence el mundo, dice 1 de Juan 4, 4 al 5. Esta es la fe que vence el mundo y la fe que tienen los hijos de que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tenemos que ver que esta es la fe correcta. Entonces, si yo tengo esta fe correcta, voy a preparar el retorno de Cristo nuevamente. Eso es el evangelismo que debe suceder. Entonces, debe entrar el evangelio en mi vida. Debo orar con el Espíritu Santo. Y entonces el evangelismo de la Biblia sucederá de manera natural en mi vida. Ustedes lo van a experimentar si pueden vivir de esa manera. Se van a dar cuenta que naturalmente sucede. No es que ustedes se esfuercen tanto. No es que ustedes de verdad hayan hecho un gran proyecto. No, es que sencillamente se van abriendo las puertas. No hay que hacer mucho esfuerzo. Solamente hay que dejar que el evangelio entre a mi vida, orar con el Espíritu Santo y ustedes van a ver la respuesta. Ustedes van a ver la respuesta de la oración con el evangelio y el evangelismo empezará a suceder naturalmente. Por favor, véanlo con sus ojos espirituales y créanlo de esa manera. Es que todo está resuelto si creemos que Jesús es el Cristo y si creemos que viene hoy. Así que debemos preparar el retorno de Cristo. Y entonces si Cristo viene hoy, se resuelve el problema espiritual de manera definitiva. Se resuelve totalmente. Pero también se resuelven todos los demás problemas de la vida. Todos los problemas de la vida se resuelven si Cristo viene. Entonces todo está resuelto si Cristo viene hoy. Entonces, ¿qué debemos creer? Que Cristo debe venir y debe venir en nuestros días. Por eso debe suceder el evangelismo. Si Cristo viene hoy, se restaura todo también. Todo, absolutamente. Si Cristo viene hoy, entonces somos bienaventurados. Somos bendecidos. Esa es la verdad. Si Cristo viene hoy, entonces Dios está con nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces, todo está resuelto. Si podemos creer que Jesús es el Cristo y que viene hoy, debemos creer de esa manera. Esta es la fe que debemos tener todos los días en nuestra vida. Entonces, Jesús es Cristo, es al que esperamos. No es que esperemos a otro. Para esto se escribió toda la Biblia. Esto es lo que dice Juan 20:31, ¿verdad? Que para esto se escribió toda la Biblia, para que creamos que Jesús es el Cristo. En realidad no se escribió para otra cosa, sino que para que creamos que Jesús es el Cristo. Para que creamos que Jesús es el Cristo, sucedieron todos los milagros y todas las señales en la iglesia primitiva. Y hasta el día de hoy siguen sucediendo señales, siguen sucediendo milagros. ¿Pero por qué sucede todo esto? Para que creamos que Jesús es el Cristo. También podemos ver que es para que creamos que Jesús es el Cristo, que la iglesia recibió todos los dones que tiene hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que la iglesia tiene hasta el día de hoy, no importa si son recursos, si es gente, si son dones, si son ministerios, si son grupos, lo que tenga, de verdad, todo esto Dios lo permite en la iglesia con un solo propósito, para que suceda la evangelización mundial, para que el mundo conozca que Jesús es el Cristo al que estamos esperando. Entonces, para proclamar esta verdad es que existen las iglesias y los creyentes en el día de hoy. No existimos para otra cosa. Las iglesias no se crearon para otra cosa. De verdad, deben ser organizaciones, si son organizaciones que deben proclamar el evangelio. O si son personas, deben ser personas que proclaman el evangelio. Si son ministerios, deben ser ministerios que proclaman el evangelio. Si son grupos, deben ser grupos que proclaman el evangelio. O sea, todo en la iglesia debe existir para proclamar que Jesús es el Cristo. Espero que ahora sea más claro para ustedes por qué decimos tanto que Jesús es el Cristo. Y a veces nos dicen que parecemos repetitivos, porque repetimos mucho que Jesús es el Cristo. Pero de verdad es que la iglesia existe. Los creyentes existen, los dones existen, los milagros existen, las señales existen, los ministerios existen, con un solo propósito. Es para dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque solo Él resuelve el problema espiritual de toda la raza humana. Solo Él resolvió el problema del ser humano, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Solamente Cristo lo puede resolver. Entonces, por eso es que la gente necesita escuchar y creer que Jesús es el Cristo.
Por eso es que Judas escribió: edifíquense sobre su santísima fe. ¿Cuál fe? La del Evangelio. Oren en el Espíritu Santo. ¿Cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, vivan esperando la venida de Cristo. Vivan preparando la venida de Cristo, esperando, aguardando con paciencia la promesa de su venida. Entonces, estas tres cosas son las que Judas nos dice en esta tarde. Espero que ustedes puedan de verdad edificarse en el Evangelio, que ustedes puedan orar para ser guiados por Dios y puedan vivir cumpliendo la evangelización mundial. Y de esta manera poder vivir la fe maranata, de la cual nos habla toda la Biblia. Les bendigo en esta hora y los invito a que de verdad podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo de esa manera podamos dar testimonio al mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bendigo sus vidas y la próxima semana estaremos en El Salvador. Varias naciones se van a reunir ahí para hacer un recorrido por 3 días en diferentes lugares de El Salvador. Así que posiblemente no podamos transmitir el próximo miércoles, pero en la siguiente semana estaríamos con ustedes. Les bendigo y quiero concluir esta ocasión con una oración también. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia expresados en Jesús como el Cristo. Te doy gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia tú sigues siendo el que sostiene nuestras vidas, el que guarda nuestros caminos, Señor, el que nos guía en todo tiempo y en toda circunstancia. Oramos, Señor, en este momento, poniendo, Señor, delante de ti nuestras vidas y rogándote que nos des, Señor, cada día el Evangelio, para que podamos, al igual que el pez, permanecer en el agua todos los días, Señor. Que podamos orar en el Espíritu, Señor, y que seamos sabios y entendidos para orar en el Espíritu y entender la dirección que tú nos quieres dar, Señor del cielo. Padre, guíanos a que oremos de acuerdo a tu voluntad, guiado por el Espíritu Santo, que es quien conoce, Señor, tu corazón y conoce cuál es tu voluntad y gime por nosotros, Señor, con gemidos indecibles. Oro, Señor, también para que suceda el evangelismo como algo natural en nuestras vidas y que no sea obra nuestra, Señor, que no sea una obra más que nosotros hagamos, una obra muerta, sino que de verdad seamos guiados por tu Santo Espíritu. Oro todo, Señor, y bendigo la vida de los discípulos que están conectados, Señor, a través de esa plataforma, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones. Jesús es el Cristo. Maranata.